a una cantante que vende millones de álbumes. Y todo empezó en Britain's Got Talent hace 11 años. Creo que puedo mejorar y superarme. Me esforzaré por conseguirlo. Susan Boyle, la inmensamente talentosa actriz, tuvo una vida de altos vuelos que influyeron en todo el mundo. Sin embargo, su carrera no solo incluye victorias sobre el escenario, pero también pérdidas devastadoras fuera del escenario. La historia de Susan es una historia de tenacidad, determinación y la búsqueda constante de su pasión por la música. Desde su asombroso debut en Britain's Got Talent hasta los inesperados obstáculos que encontró en el camino. Susan, sin embargo, sufrió problemas personales, conflictos familiares y cuestiones de salud entre bastidores, haciendo de su viaje un homenaje a la entresijos de la fama y del espíritu humano. Acompáñenos en esta travesía de altibajos, momentos de alegría y desgarradoras pruebas que han moldeado la extraordinaria vida de Susan Boyle. ¿Quién es exactamente Susan Boyle? Susan Boyle, nacido en 1961, se enfrentó a muchos retos debido al daño cerebral que padeció tras una breve falta de oxígeno al nacer. Sin embargo, se convirtió en una famosa cantante con una hermosa voz de mezzosoprano y obtuvo reconocimiento mundial en 2009 tras aparecer en Britain's Got Talent. Su audición cautivó al público de todo el mundo. Fue un momento crucial en su viaje, con un vídeo de su audición que acumula la asombrosa cifra de 680 millones de visitas, demostrando el inmenso impacto que tuvo en personas de todo el mundo. Este extraordinario logro resultó ser un testimonio del atractivo universal de su voz conmovedora. En pocos años, se convirtió en una artista de primera. Sus álbumes de debut alcanzaron el número 1 en las listas de éxitos del Reino Unido y Estados Unidos. Los logros de Susan Boyle van más allá de sus álbumes de éxito y su gran presencia en Internet. En el año 2009, tiene el récord del álbum más vendido en Amazon, demostrando la expectación y el entusiasmo en torno a su música. El éxito de Boyle va más allá del éxito comercial. Fue nominada a 2 premios Grammy, consolidando aún más su estatus de artista respetada en la industria musical. Su capacidad para conectar con el público a un nivel profundo es testimonio de la autenticidad y profundidad emocional de sus interpretaciones. Sin embargo, si echamos un vistazo a las luchas de su vida personal, llegamos a saber cómo Susan Boyle se enfrentó a la adversidad. Cuando era niño y crecía en Blackburn, Escocia, era la menor de su familia y sufrió acoso escolar que le dejó secuelas duraderas. A pesar de los retos, la resistencia de Boyle brilla con luz propia, y opta por abrazar la vida con optimismo, y su pasión por la música la impulsó a la primera línea de la escena musical mundial. Resulta inspirador comprobar que su éxito no se debe únicamente al talento, también es un triunfo sobre los retos que le plantea la vida. El viaje de Susan Boyle desde un pequeño pueblo de Escocia hasta el estrellato mundial es una historia de talento, resiliencia y triunfar sobre la adversidad. A medida que profundizamos en su historia, te inspirarás en su pasado. Esperemos lo mejor, sin saber lo que pasaría. Y ahora, 15 millones de álbumes después. ¿Te lo puedes creer? Sigue siendo bastante surrealista. Acosado y maltratado en la escuela. Los días de escuela de Susan Boyle distaban mucho de ser el entorno seguro y de apoyo que debe ser una escuela. En 2017, contó al Daily Mail cómo la acosaban en la escuela por ser diferente. Y no eran solo palabras. Boyle también sufrió daños físicos. Lo que debería haber sido un lugar de aprendizaje y crecimiento se convirtió en una fuente de dolor para ella. Según Boyle, no lo sé, ser diferente la convertía en un objetivo. Y el acoso era tan grave que su madre tenía que acompañarla a la escuela todos los días, lo que contrasta fuertemente con la forma en que se trata ahora el acoso en las escuelas. El coste emocional de la implacable brutalidad de sus compañeros es indescriptible. Para empeorar las cosas, Boyle fue calificada injustamente de hiperactiva por su sensibilidad emocional, que no solo la malinterpretó, pero también alimentó el acoso que sufrió. Resulta desalentador considerar el impacto de tales juicios en la autoestima y el bienestar mental de un joven. Además, cuando Boyle estaba en la escuela, había poca comprensión de las dificultades de aprendizaje, lo que solo exacerbó la crueldad del matón. Sorprendentemente, sus profesores también desempeñaron un papel en los abusos. En 2009, reveló al Mirror que los profesores le decían que se callara y había sido golpeada en la escuela. Profesores, no comprender sus diferencias de aprendizaje, incluso usaba un cinturón. Susan habló de sus dificultades, compartiendo cómo el hecho de ser una alumna más lenta le hizo sentirse rezagada en un sistema que avanzaba demasiado rápido. En una entrevista, reveló que sufría acoso escolar por tener una discapacidad leve y era un poco lenta. Ser maltratado tanto por compañeros como por profesores, los mismos adultos que deberían haberla protegido, pinta un cuadro doloroso de los años escolares de Boyle, destacando la gravedad de la situación. La resistencia de Boyle para superar estas experiencias traumáticas es un testimonio de su fuerza y determinación para superar los retos que le plantea la vida. ¿Cuántos chicos comparten esta habitación? Ahí estaba Jared, Joe. Juan y Santiago estaba lleno de abuso. No terminó en la escuela.
Las dificultades de Susan Boyle se extendieron más allá de las puertas de la escuela en su propia casa. Además de los abusos que sufrió en la escuela, se abrió sobre sus dificultades con su padre. A pesar de ser un buen hombre que tenía un temperamento que dio lugar a dolor físico y emocional para Boyle, su padre Patrick, a menudo desatar su temperamento en ella durante sus años de juventud. El peaje emocional de este abuso persistió durante mucho tiempo en una entrevista de 2016 con el Daily Mail. Susan compartió su viaje para dejar atrás el trauma, diciendo que se aferró a eso durante años. El impacto de tales encuentros permaneció, y Boyle subrayaron la importancia de dejar ir y aceptar los recuerdos difíciles para crecer personalmente. Las cicatrices de la guerra pueden manifestarse de diversas maneras, afectando no solo a quienes lo experimentaron directamente, sino también a sus familias. La revelación de Boyle añade una capa de complejidad a la comprensión de los retos a los que se enfrentó dentro de su propio hogar. A pesar de sus instintos protectores, los padres de Boyle contribuyeron involuntariamente a las complejidades de su vida. Reveló al Daily Mail en 2011 que estaba protegida entre algodones, ya que sus padres creían que estaban haciendo lo correcto. Aunque sus intenciones pueden haber estado arraigadas en el cuidado, las consecuencias imprevistas crearon un entorno en el que Boyle tuvo que navegar en un delicado equilibrio entre la protección y las duras realidades a las que se enfrentaba. Su padre desaprobó que tuviera novio cuando ella tenía 25 años, considerando la relación inadecuada debido a su inmadurez percibida. Las expectativas de los padres y la búsqueda de aprobación en las relaciones personales añadieron un reto adicional al viaje de Boyle, superando la adversidad en la escuela al tiempo que navega por las complejidades de una dinámica familiar difícil. Su capacidad para compartir estas experiencias refleja una madurez adquirida mediante la aceptación y la determinación de superar los dolores del pasado. Mucha gente, no solo en Estados Unidos. Quiero decir, yo era una especie de desvalido. Diagnóstico de la epilepsia. La trayectoria de Susan Boyle no solo está marcada por sus triunfos en el mundo de la música, sino también por su lucha contra la epilepsia, lo que le provocó frecuentes convulsiones durante su infancia, algunas de las cuales la dejaron inconsciente. En una sincera entrevista de 2011 con el Daily Mail, Boyle compartió que sus convulsiones se atribuyeron erróneamente a problemas con la función mental. El diagnóstico de epilepsia fue seguido de convulsiones periódicas. Esto proporcionó a sus acosadores más munición. Sus padres lucharon para hacer frente a su estado, y Susan sentía que la profesión médica no comprendía su trastorno cerebral. Epilepsia, también conocido como trastorno convulsivo, es una enfermedad cerebral caracterizada por convulsiones repetidas causadas por una actividad eléctrica anormal. La Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos lo define como un trastorno que puede deberse a diversos factores, incluidas las lesiones cerebrales, privación de oxígeno durante el parto, y antecedentes familiares de convulsiones. La franqueza de Boyle sobre sus experiencias con la epilepsia contribuye a un creciente diálogo sobre las discapacidades invisibles, que antes se pasaban por alto o se malinterpretaban. El cambio hacia el debate sobre estos problemas de salud es un paso positivo, ayudar a romper estigmas y fomentar la empatía. Es importante señalar que Susan Boyle no está sola en su viaje por la epilepsia. Otras figuras conocidas, incluido Elton John, que fue miembro de la US, Comisión de Salud y Servicios Humanos del Ministerio de Sanidad, Lil Wayne y Theodore Roosevelt han compartido sus experiencias con este trastorno cerebral. Animar a otros que se enfrentan a retos similares a hablar y buscar ayuda. Se consideraba una enfermedad mental. Boda cancelada. Aunque Susan Boyle no está casada por el momento, tuvo un breve compromiso que dejó una triste impresión. En una sincera entrevista con el Daily Mail en 2009, Boyle compartió detalles sobre su primera relación romántica significativa con un hombre llamado John. A pesar de su corta duración, la relación dio un giro serio cuando John le propuso matrimonio tras solo 7 semanas. La alegría de una unión inminente. Sin embargo, duró poco, ya que John finalmente se arrepintió y canceló el compromiso. Boyle expresó sus sentimientos al respecto, diciendo que me había pedido que me casara con él después de 7 semanas, aunque solo nos habíamos dado un beso en la mejilla, pero al final se arrepintió. Este giro de los acontecimientos dejó a Boyle triste y a veces cuestionándose su propio atractivo. A pesar de la derrota, el optimismo inquebrantable de Boyle se impuso. Más tarde, se dio cuenta del impacto del compromiso fallido, pero optó por centrarse en las oportunidades que tenía por delante. Expresó que siempre había creído que tal vez habría algo para ella más adelante. La fuerza de Boyle, incluso ante las decepciones amorosas, y su capacidad para mirar hacia adelante y aferrarse a la esperanza, fue crucial no solo en su vida personal, pero también en la persecución de su sueño de una carrera como cantante, que se hizo realidad tras varios años difíciles. Perder a su querida madre. Susan Boyle sufrió una profunda pérdida cuando su madre, Bridget Boyle, murió en 2007. Aunque Bridget vivió hasta los 91 años, su muerte fue una experiencia profundamente emotiva para Susan, que consideraba a su madre no solo una madre, sino también su mejor amiga. Esta pérdida se produjo tras la muerte del padre de Susan en 1999, dejándola navegar por los desafíos del dolor y la soledad.
Susan Boyle habló del impacto emocional de la muerte de su madre en una entrevista con el Daily Mail, destacando el fuerte vínculo entre sus padres, que se casaron en 1936 y nunca se habían separado. Después de la muerte de su padre, a su madre se le rompió el corazón. Para Susan, perder a su padre fue difícil, pero perder a su madre fue devastador. Susan Boyle se enfrentó a una profunda soledad y a luchas mentales tras la muerte de Bridget. Como expresó en una entrevista con The Mirror, la soledad se hizo palpable, y Susan encontró consuelo en la compañía de su gato, Guijarros. La ausencia de su poderosa y comprensiva madre hizo mella en la confianza de Susan, haciendo hincapié en el profundo impacto que una pérdida de este tipo puede tener en una persona. La influencia de Bridget Boyle sobre Susan se extendió más allá de su relación madre-hija. Siendo la menor de 9 hermanos y nacida cuando Bridget tenía 47 años, las discapacidades invisibles de Susan probablemente contribuyeron a su cercanía. Sin embargo, esta cercanía tenía sus retos. El Daily Mail informó de que Bridget, preocupado por la capacidad de Susan para vivir de forma independiente, infundió ansiedad en Susan. Todavía, en medio del dolor, Susan encontró la fuerza en la inspiración que le dejó su madre. Bridget, un firme creyente en el extraordinario talento de Susan, había imaginado un camino claro para su hija. Incluso ante un éxito aparentemente imposible, Bridget animó a Susan a perseguir sus sueños. En 2010, Susan reflexionó sobre su arduo viaje, revelando que se había enfrentado a unos 12 rechazos antes de Britain's Got Talent. Como muchos, se enfrentó a momentos de duda, considerando abandonar. Sin embargo, una promesa hecha a su madre se convirtió en la luz que guiaba a Susan, un testimonio del poder duradero de la fe de una madre. Susan Boyle se enfrentó al reto de vivir sin la persona que había sido una fuente constante de apoyo y comprensión tras la muerte de Bridget, así como la experiencia universal de la pérdida, pena, y el profundo impacto que la partida de un ser querido puede tener en el sentido de sí mismo y la confianza de una persona. Adaptándose a la muerte de su hermana, Susan Boyle se enfrentó a otra profunda tragedia 8 años después de la muerte de su madre, la muerte de su hermana Bridie McCall, a los 73 años de cáncer, marcando un doloroso capítulo para Boyle y su familia. Susan reflexionó sobre el impacto de su hermana, describiendo a Bridie como honesta y comprensiva a lo largo de su vida y su carrera, y Susan expresó que no tenía miedo de decirle que estaba creciendo demasiado. Todos los días, piensa en ella. Boyle tenía previsto grabar su 7º álbum en 2015, pero decidió tomarse un descanso del estudio para pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, incluyendo a la hija de Bridie, Joanne, que también fue asistente personal de su tía. El álbum, titulado Un Mundo Maravilloso, se publicó finalmente en noviembre del año siguiente, marcando una conmovedora intersección entre el dolor personal y los esfuerzos profesionales en la trayectoria de Susan Boyle. Primer debut significativo como cantante empañado por Ugly Crowd. Se podría pensar que es un momento de felicidad, pero la historia de Susan Boyle es muy triste. El sueño de Boyle de seguir una carrera musical se hizo realidad cuando, a la edad de 47 años, hizo una audición para Britain's Got Talent en Glasgow, su 13º intento de entrar en el competitivo mundo de los concursos de talentos. Cantando la emblemática I Dreamed a Dream, Boyle dejó una impresión duradera en los jueces y los espectadores, impulsándola hacia el centro de atención. Las risas y las burlas llenaron el ambiente, creando un marcado contraste con la poderosa actuación que tiene lugar en el escenario. A pesar de impresionar a los jueces, Susan Boyle se enfrentó al juicio y las burlas de los asistentes. Las reacciones negativas, capturado en el debut del programa en 2009, se convirtió en un momento que puso de relieve la dura realidad del escrutinio público. The Guardian publicó un artículo titulado «No fue la cantante Susan Boyle la fea en Britain's Got Talent, tanto como nuestra reacción a ella». Después de la audición, abordando el trato injusto que Boyle recibió, subrayando que la fealdad no estaba en su actuación, sino en la respuesta del público. A pesar de las risas y burlas iniciales, se convirtió en una celebridad, demostrando que el talento y la pasión pueden triunfar sobre los juicios sociales. Hospitalizado durante Britain's Got Talent. El paso de Susan Boyle por Britain's Got Talent cautivó a los fans, pero la final presentó desafíos inesperados para la talentosa cantante. A pesar del apoyo abrumador de los espectadores, la victoria final fue para el grupo de baile Diversity, dejando a Boyle como subcampeón, lo que sorprendió a muchos. Aunque acabar segundo fue un logro notable para alguien que había luchado con problemas personales durante 5 décadas, las secuelas del concurso afectaron realmente al bienestar físico y emocional de Susan Boyle, como la presión del espectáculo, combinado con la expectación y las esperanzas de sus fans, resultó ser abrumadora. La competición la llevó al colapso, requiriendo hospitalización poco después del final de temporada. El exigente horario, combinado con el peso emocional de la competición, le había pasado factura. La intensidad de la experiencia y el resultado inesperado probablemente contribuyeron a la tensión física y emocional que soportó.
Susan Boyle habló abiertamente del impacto que tuvo el concurso en su salud mental. Declaró al Daily Mail que la confusión y la decepción de haber quedado finalista podrían haberle provocado un ataque de pánico, y que el miedo a que su carrera llegara a su fin añadía una capa adicional de estrés a una situación ya de por sí cargada emocionalmente. La vulnerabilidad de Susan Boyle al compartir sus luchas tras la final sirve de recordatorio de la importancia del bienestar mental y emocional, especialmente para los que se ven empujados a la luz pública. El viaje desde la cima de un concurso de talentos hasta la cama de un hospital pone de relieve el lado humano del éxito y la necesidad de apoyo y autocuidado ante la adversidad. Abrumado por el ojo público, el paso de Susan Boyle por Britain's Got Talent la catapultó a un inesperado mundo de fama y atención. A pesar de asombrar a todos con su notable voz, Boyle tuvo que enfrentarse a las abrumadoras consecuencias de su nuevo estrellato. Sentirse confinada en su propia casa, incapaz de salir debido a la prensa que rodeaba su residencia, las dificultades iban más allá de las presiones externas. Boyle, que no estaba acostumbrada a la dirección positiva que estaba tomando su vida, se enfrentó a una oleada de incertidumbres. El brusco cambio en sus circunstancias le hizo cuestionarse la autenticidad de sus nuevas amistades. En una sincera revelación al Daily Mail, expresó inseguridades muy arraigadas sobre la longevidad de estas relaciones, temiendo que sus amigos la abandonaran a la larga. Susan Boyle luchó contra una sensación de logro que le era desconocida. Relatando su experiencia inicial en la audición para Britain's Got Talent, reveló una persistente sensación de fracaso que perduraba en su interior. Los patrones de decepción y lucha que definían su pasado le dificultaban aceptar los cambios positivos en su vida. Mientras el mundo celebraba su talento, navegó por el intrincado paisaje de la duda sobre sí misma, inseguridades y la lucha por reconciliar el éxito recién descubierto con un pasado definido por la penuria. Por lo tanto, el viaje hacia el éxito, especialmente en el punto de mira, conlleva una serie de obstáculos emocionales que cada persona debe superar. En medio de la aclamación externa, defenderse de los intrusos. Susan Boyle volvió a casa en 2010 para encontrarse a un intruso adolescente en las escaleras de su casa de West Lothian, acompañado de un amigo tras grabar un single benéfico, y tuvo suerte de que no le robaran nada durante la intrusión. Aunque de 16 años fue detenido en relación con el incidente, finalmente fueron puestos en libertad sin cargos, lo que aumenta el carácter inquietante de la prueba. Solo 2 años después, Boyle se enfrentó a otro incidente aterrador protagonizado por un fan obsesivo que intentó seguirla hasta su habitación en el Hotel Hope Street de Liverpool. El fan había estado esperando pacientemente el regreso de Boyle de una actuación en el musical I Dreamed a Dream en el Empire Theatre de la ciudad. Según las fuentes, la atención que Boyle recibía de los fans se había vuelto abrumadora, especialmente dada la anterior intrusión en su casa. El incidente del hotel puso de manifiesto los retos a los que se enfrentaba para gestionar su fama y garantizar su seguridad personal. Los angustiosos encuentros con intrusos, tanto en su residencia como en el hotel, expuso las vulnerabilidades a las que se enfrentaba Boyle a pesar de su estrellato internacional. Breve pausa mientras les traemos nuestra selección de suscriptores. La tragedia de Susan Boyle es realmente triste. Susan hizo una importante revelación sobre su salud en 2013, revelando que le habían diagnosticado erróneamente daños cerebrales por ser una niña del espectro autista con un coeficiente intelectual superior a la media. El peso de este diagnóstico erróneo persistió durante años, pero no fue hasta que recibió un nuevo diagnóstico de síndrome de Asperger cuando todo empezó a cobrar sentido. ¿Te imaginas vivir la mayor parte de tu vida pensando que tienes daño cerebral y sintiendo que no encajas? La comprensión de que su anterior etiqueta de daño cerebral era injusta e incorrecta le aportó una sensación de claridad y alivio. Como Boyle expresó en una entrevista con The Observer, según informa The Guardian, siempre tuvo la sensación de que la etiqueta original no encajaba, y el diagnóstico correcto le permitió comprender mejor la enfermedad. Boyle destacó que, aunque el diagnóstico exacto no cambiaría el rumbo de su vida, afectaría a su percepción de sí misma. En la misma entrevista al Observador, dijo que es solo una condición con la que tiene que vivir y trabajar. Cree que la gente la tratará mejor porque entenderán mucho mejor quién es. La identificación precisa supuso un alivio personal, así como preparó el camino para una comprensión más compasiva por parte de los demás a su alrededor. El descubrimiento de su correcto estado pone de relieve la importancia de los diagnósticos de salud mental precisos, y que conocer la verdad sobre la propia condición puede ser un paso transformador y fortalecedor hacia la autoaceptación y un mundo más comprensivo. Ser acosado de adulto. La vida de Susan Boyle ha estado marcada por la resistencia, pero la sombra del acoso escolar que asoló su infancia la ha seguido por desgracia hasta la edad adulta. El franco reconocimiento por parte de Boyle del implacable acoso que sufrió de niña se ha convertido en parte de su narrativa,
convirtiéndola en alguien con optimismo y espíritu de lucha. Desgraciadamente, el acoso no ha cesado, y en una sincera entrevista con el Daily Mail, Boyle reveló los continuos retos a los que se enfrenta, sobre todo de adolescentes, incluido el abuso verbal, burla, comentarios viles, e incluso el angustioso acto de arrojar cosas al autobús en el que viajaba. La crueldad que experimenta se hace eco de los duros recuerdos del acoso de su infancia, añadiendo una capa de trauma con la que aún está lidiando. En 2017, cuando regresó a su casa familiar de toda la vida, se encontró con la hostilidad de los adolescentes locales que la perseguían, la apedrearon, y arrojó papel encendido a su puerta. Afirmó que su casa familiar guardaba recuerdos entrañables, y se preguntaba por qué debía mudarse debido a las acciones de un grupo de adolescentes revoltosos. Hizo valer su derecho a quedarse, enfatizando su conexión con el lugar donde creció con sus padres. A pesar de las dificultades, Boyle encontró consuelo en el apoyo de sus vecinos, describiéndolos como un hermoso grupo de personas que siempre se preocuparon por ella, haciendo hincapié en las experiencias contrastadas que tuvo en su barrio, con la hostilidad inoportuna de algunos contrarrestada por la calidez y la atención de otros. A pesar de estos encuentros desgarradores, Susan Boyle se mantiene firme, negándose a ser expulsada del barrio donde creció. Cuando se le pregunta por qué no se mueve a causa del tormento, afirmó resueltamente que por qué iba a mudarse por culpa de un grupo de adolescentes que se comportan así. Su inquebrantable dedicación a sus raíces ejemplifica su fortaleza y resistencia ante la adversidad. En sus propias palabras, para mí, se trata de convertir lo negativo en positivo, remordimiento de no tener hijos. En medio de los constantes focos sobre su vida profesional, Boyle ha mantenido su vida personal al abrigo del escrutinio público. Susan Boyle expresó uno de sus mayores pesares en una entrevista con The Sun en 2019. No tener sus propios hijos. Ahora, a sus 60 años, Boyle compartió con franqueza que nunca ha tenido ninguno propio. Es lo que más lamenta. Pero le encantan los niños, el anhelo de la maternidad. Insatisfecha en el camino de su vida, se convierte en una conmovedora reflexión sobre las decisiones que ha tomado. A pesar del paso del tiempo, Boyle no ha descartado la posibilidad de abrazar la maternidad a través de la acogida o la adopción, diciendo que tiene 58 años, así que ¿por qué no compartir su hermosa casa? La voluntad de Boyle de ampliar su familia demuestra su actitud maternal y el amor que prevé aportar a un hogar lleno de pequeños. El arrepentimiento de Susan Boyle por no haber tenido hijos revela un profundo deseo de familia y conexión más allá de la grandeza de su exitosa carrera en Lovely House, diabetes y COVID. A Susan Boyle le diagnosticaron diabetes de tipo 2 en 2012, lo que la llevó a cambiar radicalmente su estilo de vida y eliminar definitivamente el chocolate, su golosina favorita, de su dieta para la salud a largo plazo. Mientras controlaba su enfermedad con medicación, la pandemia de COVID-19 supuso una amenaza adicional. Se animó a los diabéticos a permanecer en casa durante los cierres, y Susan Boyle se tomaron en serio este consejo. Al Edinburgh Evening News en abril de 2021, que trataba de permanecer en el interior tanto como fuera posible. Obtener COVID-19 no habría sido un resultado positivo. Dijo además que le habían advertido, así que no se arriesgó. La pandemia planteó retos únicos, y Boyle admitió sentirse deprimido, atascado en la rutina, o aburrido a veces. Su compromiso de proteger su salud en estos tiempos de incertidumbre refleja la importancia de dar prioridad al bienestar, sobre todo para las personas con problemas de salud subyacentes. Lidiando con la enemistad de los hermanos, Susan Boyle sintió el doloroso peaje de la celebridad cuando la fortuna que acumuló se convirtió en fuente de fricciones familiares, particularmente con su hermano Jerry, resultando en un distanciamiento de 2 años. La confusión comenzó con las acusaciones de que Jerry había pedido $75,000 a Susan para salvar su negocio en dificultades, mundo instantáneo, de la quiebra, incluso amenazándola con suicidarse si no accedía, aunque Jerry rechazó estas afirmaciones como tonterías. Susan se encontró atrapada en medio de la tensión familiar, exacerbado por su ayuda financiera a su negocio en dificultades. Además, en 2016 surgieron dudas sobre la salud mental de Susan, después de que mostrara una ansiedad extrema en el aeropuerto de Derry y causara disturbios en una sala VIP de British Airways en Heathrow, un mes después. Los testigos describieron sus gritos confusos y angustiados, pero su portavoz le aseguró que Susan estaba bien y de camino a casa. La resolución con su hermano marcó un punto de inflexión en las relaciones familiares de Susan Boyle, ofreciendo la esperanza de un futuro armonioso. Sufriendo un derrame cerebral, Susan Boyle compartió un viaje personal sobre su salud durante la final de la temporada de junio de 2023 de Britain's Got Talent, revelando que había sufrido una pequeña apoplejía en abril de 2022. Boyle, tan resistente como siempre, expresó la extraordinaria importancia de su regreso a los escenarios tras este susto de salud, describiéndolo como extra especial. Aunque no existe una definición precisa,
El término ictus leve generalmente implica que los síntomas son leves en general, que a menudo no dan lugar a una discapacidad permanente. Según aclara la revista científica Stroke, la capacidad de Susan Boyle para volver a los escenarios después de semejante acontecimiento pone de manifiesto su determinación y su espíritu de lucha. Boyle describió el intenso esfuerzo que realizó el año pasado para recuperar el habla y el canto, con el único objetivo de volver a los escenarios, lo que hizo durante el final de temporada, cantando I Dreamed a Dream, la canción que marcó el comienzo de su extraordinario viaje. El reparto, jueces y el público de todo el mundo celebraron la resistencia de Boyle y el éxito de su duro trabajo y perseverancia mientras interpretaba su actuación. Su franqueza sobre su susto de salud en el escenario de Britain's Got Talent no solo añadió un toque personal a su actuación, pero también resonó con aquellos que pasan por luchas similares. Sin duda, uno no puede dejar de admirar la tenacidad y la valentía que ha demostrado Susan Boyle. No todo el mundo es tan firme ante las grandes adversidades que ella tuvo que afrontar a lo largo de su vida. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.